Estoicismo para aprender a gestionar mis emociones y enfrentar la adversidad. He resaltado repetidamente la imperativa necesidad de ejercer un dominio considerable sobre nuestras emociones e impulsos. Su naturaleza indomable nos sitúa en una posición de vulnerabilidad, pudiendo desencadenar decisiones erróneas que nos sumerjan en profundos remordimientos. Como Sócrates afirmó, conócete a ti mismo. Es imperativo que nos comprendamos a fondo para poder gestionar nuestras emociones y reacciones. Al reflexionar sobre mis palabras previas, reconozco que mis objetivos y explicaciones ofrecidos a ustedes, distinguidos oyentes, han sido instrumentos meramente básicos para su gestión o neutralización. Aunque útiles en sí mismos, no garantizan un control y autoridad confiados sobre tales emociones. Platón, el discípulo de Sócrates, nos enseñó la importancia de la razón sobre la emoción y cómo la primera debe guiar a nuestras emociones. En este material audiovisual me propongo a ilustrar el único mecanismo verdaderamente eficaz para alcanzar ese dominio, fortalecer nuestra habilidad racional. Aristóteles, uno de los filósofos más destacados de la antigüedad, nos habló de la importancia de encontrar el equilibrio y la moderación en todas las cosas, incluidas nuestras emociones. Podrían argumentar, basándose en un análisis retrospectivo, que ya poseemos esta racionalidad y que es precisamente lo que diferencia nuestro cerebro del de otras especies. René Descartes, el filósofo francés, nos dejó la famosa frase «pienso, luego existo», resaltando la importancia de la razón en nuestra existencia. Es cierto que nuestras mentes aún conservan rasgos primordiales, propios de reptiles y mamíferos, que nos permiten percibir y procesar emociones, incluso antes de la aparición del neocórtex, responsable de nuestras funciones cognitivas. Freud, el padre del psicoanálisis, profundizó en cómo nuestras emociones pueden ser afectadas por factores inconscientes y cómo pueden influir en nuestras decisiones. Las emociones tienen y siempre tendrán prioridad en nuestros sistemas de procesamiento cerebral. Esta predisposición nos lleva en numerosas ocasiones a decidir y juzgar basados exclusivamente en nuestras emociones personales frente a situaciones determinadas. Es imperativo entrenar y perfeccionar nuestra capacidad de racionalización si aspiramos a desarrollar la habilidad de moderar y limitar nuestras emociones. Carl Jung, un discípulo de Freud, nos habló de la importancia de integrar nuestras sombras a esas partes oscuras y ocultas de nosotros mismos, para alcanzar una verdadera comprensión de nuestro ser. Al igual que Jung, debemos enfrentarnos a nuestras debilidades y reconocerlas para poder superarlas. Daniel Kahneman, un psicólogo y economista destacado, nos mostró cómo nuestras decisiones pueden ser afectadas por sesgos cognitivos y cómo estos pueden distorsionar nuestra percepción, la percepción de nuestra realidad. Es fundamental reconocer estos sesgos y trabajar para poder superarlos si queremos tomar decisiones más racionales y más equilibradas. Para fortalecer nuestra racionalidad, es esencial primero reconocer y comprender plenamente nuestra inherente naturaleza impulsiva y emocional. Las emociones, fruto de reacciones químicas y sensaciones biológicamente programadas, captan nuestra atención y nos impulsan a analizar y entender su origen, traduciéndolas en lenguaje. Sin embargo, dado que se procesan en áreas cerebrales distintas a las de nuestras funciones cognitivas, a menudo nos encontramos desconcertados sobre su procedencia y los motivos detrás de nuestras reacciones ante ellas. Este desconcierto puede explicar por qué en ocasiones no comprendemos plenamente el origen de
nuestros sentimientos como la ira, la tristeza o la depresión. He observado críticas que sugieren que el control emocional implica reprimir completamente nuestras emociones, emulando a un autómata. Tal idea es una falacia. Es inevitable e incluso contraproducente distanciarse completamente de nuestras emociones. Incluso las mentes más lógicas no pueden desligar completamente sus sentimientos de su proceso de toma de decisiones. Lo que distingue a las personas racionales es su profunda introspección, que les permite filtrar las emociones de su pensamiento y neutralizar su influencia. Esta aguda conciencia les brinda la capacidad de regular sus impulsos con destreza. En contraste, las personas irracionales e iracundas, carentes de tal conciencia, suelen actuar precipitadamente, movidas por sesgos emocionales que apaciguan temporalmente sus egos. Es posible discernir el grado de racionalidad de una persona observando la naturaleza de sus decisiones. Mientras que el individuo racional actúa basado en la necesidad y la lógica, el irracional se guía por sus caprichos emocionales, que frecuentemente se manifiestan en justificaciones defensivas para eludir sus responsabilidades. La intrincada naturaleza de nuestra irracionalidad impulsiva opera subyacente a nuestra conciencia. A pesar de que su esencia puede eludirnos, podemos detectar su actividad al observar nuestras respuestas y reacciones físicas. Al hacerlo, cultivamos una mayor conciencia de nosotros mismos. Es fundamental reconocer y analizar aquellos comportamientos y sensaciones que nos desvían de nuestra naturaleza habitual. Aquellos momentos en los que sentimos una presión emocional palpable. Estos gatillos, si no se abordan de manera adecuada, pueden intensificarse, llevándonos a reacciones meramente impulsivas y, en casos extremos, acciones imprudentes. Al alcanzar la conciencia y el reconocimiento de estos gatillos o detonantes, es crucial aprender a distanciarse de la situación que los provoca, especialmente en las primeras etapas de este proceso introspectivo. Es preferible enfrentar un breve momento de incomodidad al apartarse físicamente de una situación que caer en un estallido emocional incontrolado. Esta práctica debe ser recurrente, pues con el tiempo facilitará la moderación de las emociones sin necesidad de un retiro físico. En este viaje introspectivo puede ser desafiante, en particular si no se ha explorado previamente con sinceridad y profundidad las raíces de nuestras vulnerabilidades. Aunque la racionalidad nuestra puede identificarse en estas falencias, nuestro ego a menudo obstaculiza su pleno reconocimiento. Estas sensaciones sutiles son manifestaciones de nuestras debilidades internas, pero el ego, en su afán protector, intenta mantenerlas ocultas, generando un conflicto interno. El verdadero reto radica en confrontar estas realidades, evitando que el ego perpetúe ilusiones complacientes. Nuestras debilidades, especialmente en el mundo contemporáneo, se originan en inseguridades no resueltas. Estas inseguridades, cuando son provocadas, nos llevan a estados defensivos, ya que amenazan nuestra autoestima, tanto a nivel social como personal. El reconocimiento y aceptación de inseguridades, así como la identificación de sus orígenes, son fundamentales para alcanzar una racionalidad plena. El dominio y la comprensión total nos brinda el control y confianza necesarios frente al caos. La racionalidad profunda nos permite alcanzar este estado de equilibrio. Todos enfrentamos inseguridades. Es una condición inherente al ser humano. Independientemente de cuán imponente o vulnerable pueda parecer alguien, posee debilidades. La diferencia radica en el grado de conciencia y comprensión que tiene sobre sí mismas, logrando, en muchos casos, que éstas no sean perceptibles para el entorno. En este momento,
nos enfrentamos a un reto significativo, especialmente para aquellos que no han realizado un análisis profundo y riguroso de sus debilidades internas.